estado muy buenos. No dejes de asistir. Y precisamente hablábamos hace 15 días, la semana pasada hablamos de lo que es el temor y todo eso, les compartió mi esposa. Pero estudiábamos que es importante venir a la congregación, ¿verdad? Porque podemos aprender de forma grupal. ¿Se acuerdan los que estuvieron ese domingo? Y pues con lo que aprendemos nos edificamos, crecemos y nos edificamos unos a otros, ¿verdad? Pues también al escuchar lo que ha hecho Dios con otros durante esa semana antes del domingo que venimos, nos edifica, ¿verdad? Y pues que no se nos haga costumbre, como dice ahí Hebreos, ni hábito ni ley congregarnos, ¿verdad? Que dice que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre hacerlo. Y esto más que nada es por edificación tuya y mía, ¿verdad? ¿En qué nos edifica? Te voy a contar un testimonio acerca de lo que pasó esta semana, la semana pasada, ¿verdad? Aparte de todas las malas noticias que hay, nosotros hemos estado orando a Dios y hemos estado escuchando a distintos profetas y gente preparada en esta área. Hay un pastor que es infectólogo y que es pastor y tiene una iglesia en Estados Unidos, mi amor, en República Dominicana, entonces tiene más conocimiento de eso, ¿verdad? Él dice que él está aún más expuesto a contraer el virus porque tiene 60 y tantos de edad y pues es la edad que ataca, según, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros no tenemos temor de ningún mal, ni plaga tocará nuestra morada, pero debemos de ser cautelosos. Ahí está el gel, lávate tus manos y ya sabes, estornudar de etiqueta en el antebrazo y evitar el beso y todo eso, ¿no? Pero lo que les quiero decir como testimonio es que fui al oftalmólogo el jueves, andaba por allá por satélite y pasé al oftalmólogo. Si no saben, algunos, les cuento que en el 2015, a finales, con marzo, ¿no? Del 2015, marzo, abril, por allá sí me dio un infarto ocular en el ojo izquierdo. Entonces en ese momento perdí mucha visión de mi ojo izquierdo. Y pues en ese momento yo estaba desesperado porque no alcanzaba a ver bien por mi ojo izquierdo. Y pues me tapó la visión, en lo que me acostumbré y todo eso, pues sí fue una batalla. Orando, el Señor me decía, yo te voy a restaurar el ojo paulatinamente, confía. Fue un tiempo de mucha lucha contra mi salud, pero gracias a Dios pude ir el jueves y el médico es un muy buen médico. Entonces me revisó mi ojo, pero para esto yo le confesé a mi esposa el jueves que llegué, le dije que, porque en diciembre pasado me puse a lavar las ventanas, hermanos, y que están muy pesadas, entonces al quitarla y dejarla en el piso, luego sentí como chispazo en mi ojo y se me derramó, tuve otro derrame intraocular. Y sí, pues fue muy grande, más grande que los otros porque invade la sangre todo lo que es el centro del ojo. No creo cómo se llama ahorita, pero invade el centro del ojo y es como si le echara sangre a un vidrio y se empieza a escurrir. Así es como me pasaba. Y digo me pasaba porque ya no me va a pasar. Entonces al siguiente domingo le dije a Blanca, levanta tu mano. A Blanca le dije, Blanca, ora por mí porque así, entonces vio mal, sentía como una nata en mi ojo y mi esposa era el tiempo que estaba pues más así con lo que tenía también. No quise alarmarla, pero fue mi necedad, ¿verdad?, de cargar algo que no debía. Y yo fui con ese temor al oftalmólogo y me dijo, su ojo se está portando muy bien, su ojo está muy bien. Dice, hasta te estoy sorprendido. Dice, porque para esta fecha su ojo no debería de estar así. Y me sacó así una imagen como esta en una computadora y me enseñó cómo todo alrededor se pone blanco del infarto ocular, lo quema las terminales y eso blanco se llaman neovasos, o sea, empieza a invadir hasta que la visión se pierde. Me dijo, para esta fecha su ojo debería de estar así. Y le dice a su compañero, le dice, mira, él tiene el pastor, porque así me registré como mi actividad principal, pastor, me dice, el pastor tuvo un infarto
y su ojo está excelente. Dice, me da mucho gusto ver el ojo así. Y le dije, pues doctor, pues es solamente gracias a Dios. Él es el único que lo puede hacer. Dije, gloria, salí muy feliz de allí porque pues ahí va el ojo, ¿verdad? Y me dice, y me da mucho gusto ver el otro porque su otro ojo está excelente. Dice, hasta me da gusto revisarlo. Entonces, ese es el testimonio de esta semana y eso es lo que nos edifica, ¿verdad? En medio de tanta situación tenemos un Dios poderoso, fuerte, con su diestra de justicia nos sostiene. Él dice que ninguna plaga tocará tu morada, y por esa razón, por lo que Él es, no por lo que nos da, es por lo que estamos con Él. Entonces, esto, amados, es un arma muy poderosa que tenemos nosotros. El estar confesando con nuestra boca que Él es nuestro Señor, que Él puede hacer eso y más, ¿verdad? Y entonces, al asistir al templo, hermanos, recibimos y damos de distintas formas, ¿verdad? Y también aprendemos y enseñamos. Me decía Naomi, fíjese, pastor, que yo tengo unas amigas que necesitan de la palabra de Dios. Hasta que termine el trimestre, o ya les puedo dar el discipulado. Entonces yo dije, no, pues hasta que termines el... Pero el Señor me dijo, yo volé. Le dije, si te sientes capaz, ya dáselo. Y anota ahí lo que tú tengas dudas y lo vemos. Entonces ya va a empezar a discipular Naomi a sus dos amigas, porque ve la necesidad que hay en ellas. Entonces eso es lo que nosotros aprendemos y enseñamos para enfrentar diestramente a los enemigos que tenemos tú y yo. Y fíjate bien, cabe hacer mención que a esos enemigos no les importa que seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios. No les interesa. Para ellos es lo mismo, fíjate. Y tampoco que la gente crea o no crea, tampoco le interesa a los enemigos eso. Tampoco les interesa. Pero tú puedes decir, pero ¿por qué no les interesa? ¿Verdad? Y menos les interesa que la gente sea buena o mala. Tampoco le interesa eso. ¿Por qué, amados hermanos? Por una sola razón. El enemigo agarra parejo. El enemigo agarra parejo. ¿Por qué crees que no le importa lo que te estoy diciendo? Y no simplemente es por la poderosa razón de que tú y yo hemos sido formados a la imagen de Dios. Él odia a la humanidad por eso, porque Él quiere todo para Él y a Él no le importa, ¿verdad? Que creas, no creas, seas bueno, seas malo. Lo que le interesa es que tú y yo estamos formados a la imagen de Dios. Eso es lo que Él odia de nosotros. Por eso nos odia tanto. Entonces, amado, como líderes del templo, tenemos que ser entrenados para luchar con valentía y así ser fieles guerreros de Dios. Por esa razón, ¿verdad? Ahora vamos a poner un ejemplo de esto, de unos guerreros. Diga que está a tu lado, unos guerreros. Esos, pero hay muchos en la Biblia, pero nos vamos a centrar en David y sus valientes. Dile al que está a tu lado, en David y sus valientes. Y vamos a ver primero cómo ser parte de la iglesia y además ser parte de un liderazgo, o sea, alguien que dirige, nos va a provocar o nos va a empujar a las pruebas. Cuando tienes un liderazgo es con más probabilidad de que el enemigo empiece a empujarte a las pruebas, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios en su ministerio por la tierra, fíjate bien, si Él las tuvo, pues nosotros ni hablar. Cuando estuvo en el ministerio en la tierra, el Señor Jesús también las tuvo. Por ejemplo, amenazas de muerte antes de ser crucificado. Antes de ser crucificado, Él tuvo amenazas de muerte. ¿Dónde está esto, amado? Un ejemplo. En Lucas 22:1. Vamos para que lo veas. Él en el liderazgo que tenía era amenazado de muerte, pero como bien dice la Escritura, el tiempo de mi vida y la vida del Señor Jesús, de Él estaba en la mano de Dios saber qué día era, y de la tuya y la mía lo mismo. Él es el único que va a decidir cuándo dejamos esta tierra o no. Si no antes que somos arrebatados, ¿verdad? Porque el reloj profético, como te he dicho,
ya marca que el siguiente acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia, el reloj profético. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú quites toda distracción, Señor. Que tú quites todo lo que se oponga a esta palabra, Señor, que es tuya, no es mía, Señor. Que tomes el control, Señor, de este lugar. Espíritu Santo, muévete, Señor, con toda libertad en mi boca. No quiero hablar palabra de hombre, sino tu palabra, Señor. Pero en el nombre de Jesús te pido también que tú tomes el control de este lugar, Señor. Queremos ser edificados en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, Lucas 22:1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas, ¿qué dice ahí adelante? Buscaban cómo matarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. O sea, era un discípulo. Dile al que está a tu lado: era un discípulo. Así dile: era un discípulo. Entonces, imagínate en qué estamos tú y yo metidos, ¿verdad? Por eso tenemos que estar bien firmes. Dile al que está a tu lado: estamos firmes. Y esta no fue, amado, esta no fue la primera y la última vez que atentaron contra nuestro Señor. Hubo alguna vez que intentaron despeñarle. ¿Quieres saber dónde? Búscalo en tu Biblia. Intentaron despeñarlo, o sea, lo iban a empujar así al Señor Jesús. Pero él siguió fielmente hasta cumplir con lo que Dios ya tenía planeado para él. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que está planeado para tu vida debes de seguir hasta que el Señor nos llame, ¿verdad? Su tiempo no estaba en las manos de aquellos que querían hacerle daño, sino en la mano de Dios, como tu tiempo y mi tiempo, ¿verdad? No estoy diciendo que seamos tampoco arrebatados, ¿verdad? Y que nos pasemos altos, al fin mi tiempo está en las manos. No, hay que ser precavidos. ¿Y dónde vamos a ver estos elegidos de Israel y de David? ¿Y cómo designó estos guerreros? En Primera de Crónicas 11 y 12. Completito, lo lees por favor en tu casa. Primera de Crónicas 11 y 12. Son 2 capítulos enteros que te van a situar en esa historia que está muy preciosa. Ahorita no lo busques, nada más anótalo y se queda de tarea. Así como cumplió Gera con su tarea, así cumples también con tu tarea, ¿sale? Primera de Crónicas 11 y 12. Al final vamos a orar ahorita, yo les voy a decir por qué. Entonces, amados, en este lugar y en otros, Dios asignó pastores para poder extender su reino, ¿verdad? E ir contra las tinieblas, ¿verdad? Dile que está a tu lado: Dios ha puesto pastores. Pero ¿qué crees? Los pastores no podemos hacer el trabajo solos. Por eso tenemos que tener hombres y mujeres que se comprometan con la visión. Hombres y mujeres que se comprometan con la visión de este lugar que Dios tiene específicamente para este lugar. Y por eso me da mucho gusto que ustedes estén aquí, ¿verdad? Porque se están comprometiendo con la visión de Dios en este lugar, ¿verdad? Y así David tuvo que elegir a 30 valientes que salieron a la batalla. Por ahí se van a encontrar que son como 37, pero por ahí hay una nota para que cuando estás leyendo la busques, donde dice que se escogieron otros 7 más ya casi al final del reinado de David. Pero esto lo hizo para conquistar el reino que Dios le había designado que conquistara. Por eso se hizo de 30 valientes, ¿verdad? 30 valientes, y además eran fieles a las enseñanzas de David. Ahorita vamos a ver por qué te digo esto. Y juntos avanzaban. Diga al que está a tu lado: juntos avanzaban. Juntos avanzaban.
y no se quedaban atrás. Cada día seguro llegaban a sus conquistas porque David no estaba haciendo el trabajo solo. Eran esos 30 y el ejército para empujar a David, porque no era solo, ¿verdad? Vamos a Primera de Crónicas 11:9 y nos vamos a ir metiendo en el punto principal de esta prédica. Primera de Crónicas 11:9. Primera de Crónicas 11:9. Ahorita la van a proyectar también. Y dice, Primera de Crónicas 11:9, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Quién estaba con él? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? El 10 dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra que Jehová le había dado. Y ahí viene después, en los siguientes versículos, el nombre de cada valiente, ¿verdad? Pero para esto Dios, ¿qué nos asigna antes de que nosotros comencemos a conquistar los reinos? Dios nos va a asignar un territorio, nos va a asignar un reino, nos va a asignar gente para conquistar ese territorio y nos va a dar autoridad sobre ese territorio. Entonces tú y yo, Dios ya nos dio este reino, Dios ya nos dio este territorio, Dios ya nos dijo que conquistáramos este territorio y además nos dio autoridad sobre el territorio. Entonces, si tú y yo nos ponemos a trabajar y a avanzar en el reino, a seguir adelante y creciendo, vamos a conquistar el reino. Entonces, despreocúpate por tu colonia y ocúpate mejor de orar por tu colonia. Dejemos de ver en nuestras colonias todo lo que está sucediendo y vamos a ocuparnos en la oración. Hablábamos de la oración, ¿verdad, Anita? El miércoles, una forma preciosa que se movió Dios el día miércoles, enseñándonos que tenemos que depender de la oración, ¿verdad? Tenemos que tener la autoridad suficiente para decirle a ese bicho, a ese coronavirus, de aquí no pasas, de aquí no pasas, porque dice la palabra de Dios que en mi casa no iba a tocar ninguna plaga. Pero debemos de ser diligentes, no ser como el torero, ¿verdad? De, a ver, órale, y ole. No, amados, debemos de ser diligentes. Y vean lo que dice, ¿por qué les digo que Dios nos asigna un reino, territorio? Para conquistar ese territorio también nos da gente y la autoridad sobre ese territorio. Lucas 22:28. Vamos a leerlo todos también. 22:28 de Lucas. Entonces pon toda tu atención porque aquí hay un ejemplo precioso de lo que es un buen siervo, un buen discípulo. Vas a ver cómo Dios te va a hablar a través de esto y muchos de nosotros nos vamos a identificar en esto. Lucas 22:28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo y en mis pruebas, hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Ustedes son los que han permanecido, ustedes son los que no se han rajado, que aquí están conmigo. Les dijo, yo pues os asigno un reino. ¿Qué les está asignando? Un reino. Como mi Padre me lo asignó a mí, para que comas y bebas a mi mesa en mi reino, y te sientes en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué le asignó Dios a Jesús? Un reino. ¿A quién se buscó? A sus discípulos. ¿Para qué? Para conquistar ese reino, ¿verdad? Él dejó esa tarea. Entonces, amados, para ir necesitamos valientes, conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Esto es, ¿verdad? Y además que se identifiquen con el líder, no con la palabra que tenga yo como líder de este lugar, de ser humano, sino que lo que Dios vierta a través de mí y eso te edifique, ¿verdad?
Esa es con la enseñanza que te tienes que identificar. No con lo que yo te puedo enseñar humanamente, sino que lo que Dios habla a través de mi boca. Porque seguramente Dios va a hablar a través también de tu boca. Y va a haber gente que se identifique con tu enseñanza. Eso me hablaba Dios ahorita con Naomi. Dios va a hablar a través de ella y sus compañeras se van a identificar con ella a través de lo que ella hable. Eso es precioso, porque tan chiquita. Yo así empecé como ella, amados, 13 años. Dije, no, de aquí no me suelto. Hice lo que tenía que hacer hasta el día que el Señor me dijo, ya no vas a hacer eso, ahora vas a servirme de tiempo completo. Pero así empecé como hija, a los 13 años. Entonces, amado, esos valientes van a salir de este lugar. 2 valientes nada más. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recibir la comisión del territorio. Dios te va a hablar a través de este siervo o a través de él mismo. Te va a decir, ¿sabes qué? Este es el territorio que hay para conquistar. Como dice Lucas, yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí. Entonces tu territorio es, por ejemplo, otra vez Naomi, su territorio donde ella va a estudiar manualidades y todo eso. Va a aprovechar para empezar a compartir de la palabra de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer y eso es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Recibimos la comisión del reino, creemos y avanzamos en ese reino. No nada más lo recibimos y nos quedamos ahí sin hacer nada, sino que tenemos que avanzar en todo lo que se necesite para avanzar a través de ese reino o conquistar ese reino. Por eso David en 1 de Crónicas 11:19 dice: y David iba adelantando y creciendo. Pero no estaba solo, porque allí dice que Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Quién estaba con él? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces creía y avanzaba en ese reino. Ya me dieron el reino, ahora voy a crecer y voy a avanzar en ese reino. No me voy a quedar ahí estático, a ver qué pasa. No, creo y avanzo. Otro punto importante es no dejemos que nos intimiden los problemas o las circunstancias para recibir el reino y avanzar en él. No nos van a intimidar, amados. Y no debemos de dejar que nos intimide. ¿Cómo es esto? Fíjate. Vamos a leer 2 de Samuel 21:20. O sea que si empezamos a ver circunstancias, digamos, ay, siempre no. 2 de Samuel 21:20. 21:20 de 2 de Samuel. De las dos formas te lo aprendes rápido. Primero los números y luego las letras. 2 de Samuel 21:20. ¿Cómo es eso que viene un problema, ya sea económico, moral, ya sea que no te salen bien las cosas? Dices, no, pues mejor no, ya no quiero este reino, ya mejor me detengo yo, ya no hago nada. Vamos a ver lo que era ser un valiente. Dice, después hubo otra guerra en Gat. ¿Qué hubo? Otra guerra en Gat. ¿Qué dice ahí? Donde había un hombre de gran estatura. O sea, un hombre más o menos de mi estatura había ahí en Gat. ¿Sale? El cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. O sea, 6 en cada mano y 6 en los pies. Imagínate. Gigante y con 6 dedos. No sé, de aquí o... Porque si hay gente, creo que en Monterrey, que es una familia que hereda eso. En Brasil, sí es cierto. Que tiene así 6 dedos. Hay todavía descendientes de esas personas, yo creo, aquí en este tiempo. Dice, ¿cuál tenía 12 dedos en las manos y 2 en los pies? 24 por todos. Y también era descendiente ¿de quién? De los gigantes. ¿Cómo decimos cuando vemos un problema? Ay, este problema está re gigante. O es mucho para mí. Imagínate los valientes de David viendo a estos hombres en guerra. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán,
hijo de Simea, hermano de David. ¿Quién lo mató? Un soldado, Jonatán, ¿verdad? Hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David. ¿Y por mano de quién? De sus siervos. ¿Lo hizo solo David? No, con sus siervos. Entonces, no vamos a dejar que nos intimiden los problemas o las circunstancias que vengan, sean lo que sean, porque eso nos va a empezar a frenar en la comunión con Dios. Ay, es que para esto de mi economía no funciona, Dios, mejor yo voy a buscar. Ah, para esta enfermedad no funciona, mejor yo voy a buscar. No, amado, hay que enfrentar. Hay que enfrentar, hacerlo diligente, pero hay que enfrentar. Dile que está a tu lado, hay que enfrentar. Para ser un valiente, hay que enfrentar. Un guerrero también tiene cuidado de otros y los defiende, siendo leal a Dios y a las enseñanzas que ha aprendido, ¿verdad? Como diríamos aquí en México, no nos dejamos morir solos. ¿Verdad que así decimos? No, que no lo dejes morir solo. Para lo que sea. Estamos viendo que la gente está chambeando re duro y nosotros, ay, órale, qué bonito chambeas, ¿verdad? O nuestros papás están pintando la casa y se están sudando y nosotros ahí, órale, qué bonito te está quedando, papá. O a nuestra esposa, ¿verdad? A la esposa. Vemos nosotros como esposos que están ahí haciendo sus deberes en la lucha, en la guerra diaria, lavando la ropa, trastes, atendiendo a los niños. Y ahora que van a estar un mes, yo no sé qué van a hacer las pobres madres, pero... Y nosotros así viendo el partido, cómo pierde el América. Nos paramos y les ayudamos, ¿verdad? En este tiempo yo he aprendido a usar la lavadora, hermano, porque yo ni sabía cómo se usaba. Entonces tuve que aprender. Oye, mi amor, ¿cómo se usa? Ah, mira, sí. Entonces ya la uso. Ahí por si se les ofrece, lavamos ropa a domicilio. Vamos a ver cómo es que no debemos de dejar morir solos a nuestros compañeros. Dice 2 Samuel 21:15. Dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. ¿A quién volvieron a hacer guerra? A Israel, ¿verdad? 2 Samuel 21:15. Dice, y descendió David y sus siervos con él. ¿Él iba solo? No. Y pelearon con los filisteos. ¿Y qué dice ahí? No te escucho. David se cansó. Él era el que tenía que salir al frente de la batalla, como guerrero principal, como jefe, como rey, como responsable del ejército. ¿Pero qué dice? Se cansó. ¿Es normal que se canse un pastor? ¿Es normal que te canses tú? Claro que sí, ¿verdad? Isbi Benob, uno de los descendientes ¿de quién? Los gigantes. De los gigantes. Entonces había más gigantes, ¿verdad? Cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. ¿Cuánto pesaba? 300 ciclos. Más o menos como 3,5 kilos. La lanza nada más. La espada, perdón. Ah, sí, la lanza. Y quien estaba ceñido con una espada nueva. O sea, aparte de la lanza tenía una espada nueva para estrenarla con David. He dicho, con esta lo voy a estrenar. Como trompo de al pastor, me lo voy a echar, ¿verdad? Trató de matar a David. ¿A quién trató de matar? A David. ¿Y David quién era? El rey, el jefe del ejército, ¿verdad? El que tenía que ir al frente. Dile que está a tu lado, el que tenía que ir al frente. ¿Estaba al frente ahí? Claro que sí, ¿verdad? Dice más, Abisai, hijo de Sarbia, ¿qué dice? Llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Me imagino que David estaba así cansado y el gigante ya le iba a dar, como les digo, como trompo al pastor, y llegó otro, lo empujó al rey
y mató al gigante. Dijo, yo salgo por él. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Le dijeron, tú dirigiéndonos desde el castillo del rey y nosotros vamos a salir a la batalla. Tú tranquilo, porque no sea que no haya quien nos hable, que nos hable Dios a través de ti. No sea que se acabe el rey, no sea que se acabe David. Salió por él, ¿verdad? No importó, ¿verdad? Lo que habría de pasarle al guerrero, él fue en contra del gigante y lo mató, siendo fiel a la enseñanza de David, a lo que Dios había hablado a través de David, y a poner en alto el nombre de Israel como guerrero de los 30 valientes, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, sal por él? Ay, no, es que me da miedo. Ora por él, intercede por... es que tal si intercedo y a mí se me viene lo que él tiene, ¿verdad? ¿Qué tal si yo le impongo manos a mi hermana y lo que ella tiene se me pega? No, yo voy a salir para ir en contra de lo que le está doliendo, de su cansancio, de sus no ganas de hacer las cosas, todo eso. Apoyarla como fiel guerrero de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Debemos de ser fieles a la enseñanza de Dios dentro del cuerpo. Todos nosotros formamos el cuerpo, formamos la iglesia, ¿verdad? Y también, aparte de lo que ya vimos de ser valientes cuando nos asignan un reino, tenemos que ver la importancia de hacer lo que tenemos que hacer en cada área de nuestra vida, no nada más en la iglesia, ¿verdad? Y además ser íntegros en lo que hacemos, en todo lo que hacemos, a diario, amado. Tu trabajo, mi trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia, en un negocio, en casa. Porque ¿te acuerdas que te dije que a los demonios no les interesa si crees o no crees? Si eres o no eres, si estás en la iglesia o no estás en la iglesia, simplemente porque Dios te hizo a su imagen y semejanza, ya es tu enemigo y es mi enemigo, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Fíjate. Te voy a leer 2 de Samuel 11:1 y pon mucha atención, porque aquí estamos entrando a lo bueno. Dile que está a tu lado, a lo bueno. 11:1. Dice al año siguiente, que dice en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Aquí te voy a decir por qué dice en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Sucede que ellos evitaban salir en tiempo de lluvia porque había mucho lodo y eso detenía a los hombres, ¿verdad? Y tenía más dificultad de estar entre el lodo y podían morir más rápido. Entonces ellos esperaban a que llegara la primavera, el día en que yo nací. Comer todas las flores, aquí también. Entonces esperaban ese tiempo para que estuviera seca la tierra y pudieran ir mejor en contra del ejército enemigo. Entonces, en ese tiempo que los reyes salían a la guerra, que David envió a Joab. Vete tú, como principal, como jefe de todo el ejército. Dijo Joab, al que está a tu lado, dile, Joab. David envió a Joab al frente del ejército y con él a sus siervos y a todo Israel. O sea, ustedes vayan, yo aquí me quedo, le dijo David. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. O sea, fue una batalla ganada de Joab y de todos los demás del ejército. Pero David se quedó en Jerusalén. Dile que está a tu lado, pero David se quedó en su casa. Y se sucedió un día, fíjate nada más.
al caer la tarde, dile que está a tu lado, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. O sea, se despertó en la tarde. Me imagino todo lagañoso y con los pelos parados. Y su esta de Mauricio Garcés, ¿cómo se llama? Su bata de Mauricio Garcés. Y se empezó a pasear ahí por el terrado, ¿verdad? Y empezó a caer en él, como decía mi madre, la tentación. Porque estaba ocioso, yo creo, ¿verdad? Entonces, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dile que está a tu lado, muy hermosa. Muy hermosa. Y David, ¿se acuerdan los que vimos en el discipulado ahorita? Que los pensamientos empiezan aquí, empiezan a atacar los pensamientos en la mente. Entonces David empezó a maquinar y dejó que esos pensamientos empezaran a hacer nido ahí en su cabeza y bajó al corazón. Esas imágenes de esa mujer hermosa le bajaron al corazón. Dile que está a tu lado, le bajaron al corazón. A ver, los del discipulado, ¿qué tienen que hacer si empieza a ver esos pensamientos en la mente? Los del discipulado. ¿Quién más? ¿Dejarlos que avancen? No. Desecharlos, ¿verdad? Dile que está a tu lado, desecharlos. Neutralizarlos. Y esto se me imagina así rápidamente, como cuando vamos en la calle, ahí en Reforma, nada más los que trabajan por Reforma, y van un lunes y un puesto de periódicos. Entonces pasa así. Estoy viendo el metro, el periódico del metro. ¿Cuál metro? Ya saben a lo que me refiero. Entonces, amados, envió David a preguntar por aquella mujer. A ver, ve, tú ven, siervo, ve y pregunta por esa mujer. Y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam. ¿Pero qué crees? Es la mujer de Urías Heteo. Y entonces David envió mensajeros y la tomó. Y vino a él Betsabé. Y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se regresó a su casa. Y muchos dicen ahí, no, ella se arrepintió y regresó a su casa. No, el limpiar de la inmundicia, y aquí nos dice por qué se embarazó, es porque cuando las mujeres hebreas terminaban su ciclo menstrual, tenían que dejar un tiempo de purificación, porque ellos decían que ese tiempo era de inmundicia, no porque se haya arrepentido. Por eso hay que leer la Biblia y ver los comentarios. Después de que ella se purificó de la inmundicia, de la menstruación, se fue a su casa. Dijo, bueno, pues ya pequé, ya me voy, ¿verdad? Y se fue a su casa. Entonces, amados, concibió la mujer y envió a decirle a David, vas a ser papá. Al rey, al mero jefe del ejército, ¿verdad? Diciendo, ¿qué crees? Estoy encinta. Compré el Clear Blue y salió bebé. Sí. Entonces David envió a decir a Joab, ¿se acuerdan quién es Joab? Pero era el mero el que quedó al frente del ejército, del cual David tenía que estar ahí al frente, ¿verdad? Y le dijo, a ver, envíame a ese Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Joab sacó de la batalla a Urías y se lo envió a David. Y le dijo, ahí está el esposo de Betsabé. Tremendo, ¿verdad? Entonces, amado, ¿esto qué nos deja ver? Salen los reyes a la guerra, pero a veces nos quedamos en casa a reposar de lo que no hemos hecho, ¿verdad? Y esto no es ser un guerrero valiente. Siempre tenemos que salir a la guerra, siempre. No decir, ay, es que hoy no, como que no tengo ganas. Y nos quedamos en casa en lugar de salir a la batalla. Hablando de en cualquier época de tu vida y en cualquier actividad que tengas. Porque eso nos hace un conjunto y somos valientes.
¿verdad? Nos quedamos a veces en lugares solos. Pero ¿qué dice la Escritura? No es bueno que el hombre esté solo. David estaba solo, ¿verdad? David estaba solo y por eso le echó el lente a Betsabé y dijo, de aquí soy, ¿verdad? Y solos, amados, varones, mujeres, solos en esos lugares hay altas probabilidades de que caigamos en pecado. Y más si sabemos que son lugares donde no tenemos que estar, y menos solos. Antes era de que solamente en la computadora de escritorio podíamos tener acceso a internet, pero ahora el internet lo llevamos a todos lados. Entonces me voy a un parque y al fin aquí nadie me ve, estoy solo. Aguas, ¿verdad? Aguas, porque esta es una herramienta muy útil, pero también nos puede empujar a hacer cosas indebidas, ¿verdad? Por eso tenemos que estar con los niños bien truchas cuando están usando el teléfono, ponerles un tiempo. Vas a jugar, pero yo voy a ver qué estás jugando. Así, a ver qué están haciendo, ¿verdad? Tomar el pecado a la ligera y creer que con mentiras se cubre, eso también es una revoltura, amado, y no es de un guerrero. Aún fíjate, un guerrero que se cree fuerte puede caer si no se cuida. David era sacatón. Se supone pues que era el rey. Bueno, no, era el rey y era un valiente. Entonces, él pensó que si se quedaba solo un tiempo, no iba a pasar nada. Pero ¿qué pasó? Pecó con Betsabé, ¿verdad? Entonces, en este episodio de Betsabé, aunque David se creía muy fuerte, él se permitió caer hondo y más profundamente en el pecado. Porque si se hubiera quedado nada más en que la hubiera visto y hubiera no dejado que hiciera nido el pecado en su mente y bajado al corazón, ahí hubiera quedado todo. Pero esto arrastró una serie de dificultades en la vida de David y de su familia, además en sus generaciones. No, hombre, eso léanlo. ¿Qué pasó aquí? Fíjense cómo el puesto que tenía David era de guerra, de liderazgo, de dirigir a un pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? David abandonó su propósito. Al estar en su casa y no ir a la batalla con el ejército, pues era tiempo de salir a la guerra, ¿verdad? No era tiempo de que se quedara en casa. ¿Y hasta qué hora se levantó? Todo ahí vino a favor del pecado y él abandonó ese propósito. Él, fíjate cómo él centró sus pensamientos en sus propios deseos, egoísta, ¿verdad? No diciendo si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Él dijo, pues lo voy a hacer y lo que pase, pensando que hasta ahí iba a llegar, ¿verdad? Eso no es de un guerrero. Cuando la tentación llegó, fíjate, lo que hablábamos en el discipulado, los que estuvieron, y lo que examinábamos ahorita, cuando la tentación llegó a David, la examinó, en vez de alejarse de ella, empezó a razonar el pecado. Y cuando eso sucede, hay más probabilidades que baje al corazón y lo ejecutemos. Y si lo hago de esta forma, pues nadie se va a dar cuenta, porque yo voy a estar acá solo, no se van a dar cuenta. La examinó y pecó. Dile al que está a tu lado, la examinó y pecó. Pecó deliberadamente. Aparte, trató de cubrir su pecado traicionando a otros. ¿Cuántas veces hemos pecado nosotros y decimos, ¿a quién le echo la culpa? Al Eusebio. Al fin, pues hay de que lloren en mi casa, que lloren en la suya, mejor que lloren en la suya, ¿verdad? Y así empieza una serie de dificultades, tratando de ver cómo salimos de esas cosas. Y fue lo que David hizo, ¿verdad? Cometió asesinato, amados. Otro más. Cometió asesinato para tratar de cubrir lo que él había hecho, siendo que el pobre que asesinaron no tenía la culpa de nada. Pero ahorita vamos a ver qué pasó. Finalmente, su pecado fue expuesto y fue castigado.
Todo esto lo vas a ver en 2 de Samuel 11 y 12, como te dije que leyeras, ¿verdad? Y las consecuencias de su pecado afectaron a muchos otros. Y eso, amado, cuando no lo reconocemos es un problema grave. Porque ¿sabes qué? Ha habido hermanos y hermanas que nos han dicho, ¿sabes qué? Me quiero arrepentir de esto que he hecho durante mucho tiempo porque no quiero que mis hijos tengan esas consecuencias. Y eso es lo más sabio que puedes hacer o que podemos hacer, porque yo lo hice también. No quiero que mi descendencia tenga la culpa de lo que yo he hecho. No quiero. Eso es lo que tenemos que parar, ¿verdad? Pero mira, entonces dijo el profeta Natán a David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste a su mujer por tu mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aunque ya no haya sido David el que le metió la espada, dicen que es el mismo, ¿cómo el que amarra la pata? El que roba la vaca como el que le agarra la pata. O bueno, eso, manita. El que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y el que se lo roba la vaca también, aunque ese no sale en esa historia, pero se la tuvieron que robar. Había un tercero que quería esconderse, pero ahorita lo descubrimos. Ahorita lo descubrimos. Diga al que está a tu lado, no hay que examinar el pecado. Y vimos en lo que podemos caer si no estamos firmes en lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y ahora ya vimos cómo no debemos de examinar el pecado, cómo debemos de tratar al pecado, cómo no debemos de caer en pecado, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver y nos vamos a centrar en las características que invaden este lugar, aquí donde tú y yo estamos, que son las que tienes tú y tengo yo. Esas características y son las que nos van a seguir guiando si las tomamos más en serio, a que seamos más fieles y siempre iremos adelantando y creciendo. Por eso estás aquí, no estás en tu casa como David, ¿verdad? Dile que está a tu lado, por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Tú y yo vamos a hacer unos Urías. Va a decir, para que me maten. Dice el hermano Gus, no. Dile al que está a tu lado, vamos a hacer unos Urías. Vamos a hacer unos Urías. Te voy a tratar de contar la historia de Urías, para que veas qué tipo de hombre era. ¿Sale? Así es que acomódate, estírate así, porque vamos a entrar a ver la historia de Urías. Ese Urías que era esposo de Betsabé y que era un valiente de David, ¿verdad? Entonces David le dijo a Joab, ¿se acuerdan quién es Joab? El que quedó al frente del ejército, que salió en lugar de David, que le dijo, pues vete tú al frente mientras yo descanso. ¿Se acuerdan? Y le dijo, envíame a Urías Heteo. Ya vimos esa parte también, ¿verdad? Y entonces Joab fue allá al lugar de la batalla y le dijo a Urías, ven, David te habla. Y ahí fue Urías, porque era bien obediente, como tú y como yo, bien obediente. Dile al que está a tu lado. Entonces ve anotando ahí, bien obediente. Entonces cuando Urías vino a él, o sea, a David le preguntó por la salud de Joab. ¿Cómo está Joab, tu general? Yo me imagino que Urías le dijo, pues bien, ahí va, adelante de la guerra y conquistando, ¿verdad? Y además le dijo David, ¿y cómo va la guerra? Vamos conquistando y vamos avanzando, ya tenemos sitiado a los amonitas y vamos a entrar y nos los vamos a echar y estamos ahí ya listos. Yo creo que le dijo Urías, ¿no? Y después dijo David a Urías, hombre, pues vete a tu casa y estate con tu esposa, lava tus pies. Y entonces saliendo Urías de la casa del rey, de David,
todavía cuando él salió de haber dicho, pues ¿por qué me están mandando, no? Si yo tengo que estar en la batalla. Entonces, aparte le fue enviado un presente de la mesa real a David. Imagínate, un pollo rostizado, bueno, un pavo jugoso, doradito, sus tortillas, guacamole, una botella de vino, porque eso era estratégico, una botella de vino, frutitas. Dijo, órale, ve y con tu esposa, gózate de esto. Pero Urías dijo, no, yo mejor me voy a quedar a dormir aquí a la puerta del rey. Y no fue a su casa. Él dejó a un lado lo que le dieron y se acostó a la puerta del rey, vigilando su bienestar de David. Con ese corazón, él dijo, no voy, yo aquí me quedo. Tengo que ver por la integridad de mi rey. Es tremendo eso. Mas Urías, como te digo, durmió ahí y no descendió a su casa. Y los guardias de David le hicieron saber esto, diciendo, oye, no juegues, le diste a David un pavo, todo eso, vino a Urías. ¿Y qué crees, David? Urías no descendió a su casa. Y se quedó David así como diciendo, si ahora, ¿por qué no? Si yo le di todo para que se fuera, ¿verdad? Entonces le llamó otra vez a Urías y le dijo, ¿no has venido de camino? Porque pues, ¿por qué no descendiste a tu casa si yo te di todo para que descendieras y pasaras un buen tiempo con tu mujer y durmieras con ella, ¿verdad? Y durmieras con ella, dile al que está a tu lado y durmieras con ella. Así me imagino David, ¿verdad? Frotándose las manos. Ha de haber dicho, que me salga este plan, si no, ¿qué voy a hacer? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, o sea, están en la batalla. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo de batalla. Y yo había de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Fiel. ¿Tú crees que Urías no se imaginó? Esa es una pregunta que no vamos a saber hasta que estemos allá con Dios, ¿verdad? Y David dijo a Urías, bueno, pues quédate hoy y mañana te mando a la guerra otra vez. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. El 13, y David lo invitó a comer y a beber con él. ¿A qué? A beber con él. ¿Hasta qué? Hasta embriagarlo. Haber dicho, pues si no en sus 5, en sus 3. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no fue a su casa. Bien borracho dijo, pues yo me voy a quedar con mis cuates, no voy a ir a mi casa. Mejor aquí en el reino, en la casa de mi siervo, de mi rey David. Venida la mañana, escribió David a Joab. ¿Se acuerdan quién es Joab? El capitán, el mero del ejército. Y le envió una carta por mano de Urías. Le dijo, bueno, si no te vas por la buena, llévale esta carta a Joab. Y ahí va Urías a llevarle la carta, ¿verdad? Y esto es lo triste de esto, amados. Esto es lo triste porque en la carta decía, pon al frente a Urías, en lo más recio de la batalla, donde se muere la gente primero, a los que les dan primero. Porque fíjense, cuando desembarca en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, llegaban los barcos a la playa, se bajaban en bola todos los soldados los primeros, y ellos sabían que al bajarse del barco pues les iban a dar ellos primero, entonces tenían que cubrirse con lo que fuera. ¿Por qué? Porque ya los estaban esperando el ejército en tierra para darles a los soldados. Y lo mismo era aquí. Cuando Urías se iba a acercar al mero frente de la batalla, pues eran los primeros que les daban, ¿verdad?
Dice, ponlo enfrente de la batalla, en lo más recio de la batalla, y retírate de él. O sea, ponlo ahí y échate a correr para atrás, Joab. No sea que también a ti te maten, para que sea herido y lo maten. Eso fue lo que David tenía en su corazón. ¿Cuántos pecados ya van ahí, amado? ¿Verdad? Así que cuando Joab sitió la ciudad, porque ya estaban cerca, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres más valientes que sabían que ellos iban a abrir brecha, pero tenían el peligro de ser muertos a la primera, ¿verdad? Y saliendo los de la ciudad a la que tenían sitiada, pelearon contra Joab. Joab iba también ahí. Y cayeron algunos del ejército de David. Y murió también Urías. O sea que por fin lo mataron, ¿verdad? Entonces, amado, ¿cuántas veces tú y yo hemos sido puestos al frente de la batalla? Urías aquí, estoy seguro que él sabía que se iba a morir, porque no era un tonto, era un valiente de David. Y él sabía que el estar al frente de un ejército lo iban a matar primero que a los que venían atrás, ¿verdad? Él sabía perfectamente el plan que tenía David, yo creo, porque seguro sospechó de que le dijeran, bueno, tú estabas en la 5ª posición, pero vas a estar en la primera. Sí, pues ni modo. Y él siguió. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado para salir al frente de nuestra familia, de nuestro negocio, para salir de una forma correcta? ¿Y cuántas veces nos frenamos y decimos, no, mejor me voy a ir por acá porque si no esto me va a costar la vida, hablando hipotéticamente? Y abandonamos el puesto de batalla y preferimos mejor mentir o hacer otra cosa antes que seguir la enseñanza que tenemos de la Escritura. Urías era un hombre de tal envergadura que no le importó ser muerto. Y me imagino aquí un tipo de Cristo, porque el Señor Jesús, al ser apresado, él sabía que iba a morir en la cruz. Y él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía que no lo iban a tratar con pétalos de rosa, sino que lo iban a matar por ti y por mí. No le importó, él dijo, voy al frente, ¿verdad? Lo mismo sucedió con Urías. A él no le interesó que lo pusieran al frente con tal de servir al rey, con tal de ser fiel a la enseñanza y con tal de cumplir con el propósito por el cual había sido entrenado: ser un valiente y estar al frente, y no importando las consecuencias. Por eso te digo, ¿cuántas veces tú y yo nos han puesto en esa circunstancia y mejor preferimos repelernos, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos tú y yo que salir al frente y poner al Señor Jesús en primer lugar antes que nuestras mismas necesidades o nuestras conveniencias, y decimos, mejor no, porque me va a costar esto, porque van a hablar mal de mí, porque ya no me van a hablar, porque van a dejar voy a dejar de ser el consentido, ¿verdad? Y preferimos a veces mentir como el rey David, porque todos mentimos, ¿verdad? La cosa es que cuando se presenta el pecado, no tenemos que dejar que haga nido aquí en la cabeza y baje al corazón, porque si baja, ya nos amolamos. Entonces, tú y yo, ¿qué queremos, amado? ¿Qué buscamos? Primero, yo creo que tenemos que tomar este ejemplo de Urías como un modelo a seguir, como discípulos, como los que estamos en la batalla, y no abandonar el puesto, ¿verdad? Aquí en la iglesia o en tu casa. Si tú estás al frente de tu casa, tienes que ser como Urías, ¿verdad? No importa lo que pase, pero tú seguir al frente. Urías bien sabía que el rey no tenía por qué estarlo tratando de esa forma, y aún así guardó su puerta. ¿Cuántas veces nosotros nos damos cuenta que la gente nos va a traicionar y la traicionamos primero? Como te digo, no, pues que lloren en su casa y no en la mía.
¿verdad? Tenemos que ser como Urias, amado. Y eso no es fácil. No es fácil, pero lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Y la que está a tu lado, yo quiero ser como Urias, si quieres deber hacerlo. Porque somos valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Entonces, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios porque primero haz un compromiso con Dios de ser un guerrero fiel en las buenas y en las malas. Eso vamos a orar primero. Luego vamos a orar por pecados deliberados que hayamos cometido y que sean borrados y que comencemos de nuevo. Y vamos a decir a Dios que no nos permita coquetear más con el pecado, que nos alerte y que nos haga sensibles a eso. Vamos a decirle: Señor, perdóname por quitar la mirada, Señor, y ver mi circunstancia, ya sea económica, de salud, antes que a ti, Señor. Padre, porque si tú venciste la muerte, Señor, una batalla contra mi salud no es nada, Señor. Una plaga, Señor, no es nada, porque tú eres más que eso, amado Dios. Una enfermedad no es nada, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te voy a pedir, número uno, si tienes tú algo que te está estorbando y te está quitando la mirada de la guerra y quieres ser como Urias de decir: yo me quedo en la guerra, ponte de pie. Ponte de pie, vamos a orar específicamente. Vamos a orar por tu yerno también, Adi, por eso que nos dijiste, ¿sale? Tú vas a guerrear por él ahorita. Tu esposo, hija, vas a orar por él, tú vas a guerrear por él ahorita. Pero específicamente yo le voy a decir a Blanca que venga acá al frente. Porque si Dios me permitió en 5 años que el infarto que tengo en mi ojo no avanzara, en esta hora yo voy a orar por Blanca. Porque de lo recibido que yo tengo, yo le voy a dar a ella. Para que eso que tenía en sus ojos se detenga en el nombre de Jesús. Aquí con mi esposa Blanca. Y después, Blanca, yo te voy a pedir que ores por mi esposa, por sanidad. Porque tienes que desarrollar ese don que Dios te ha dado de sanidad. ¿Sale? Entonces vamos a orar. Tú declara con fe que vas a estar al frente de la batalla, que no vas a dejar que eso te limite. Vas a pedir perdón si has pecado deliberadamente. Es tiempo de que el Señor nos limpie de pecado ahora. Entonces empieza a orar tú con tus palabras. Ustedes también oren, que están ahí. Ustedes oren. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo, Señor, todo obstáculo que haya querido venir y estorbar, Señor, para mi relación contigo. Yo me arrepiento, Señor, de no haber sido de una sola pieza, Señor, cuando tuve que haberlo sido. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame, Señor, a discernir en qué tiempo estoy, Señor, y qué necesito hacer, Señor, para no entrar en esa llaga de pecado, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que me alertes, Señor, y que yo sea lo suficientemente hábil, Señor, para alejarme como José, aunque deje la camisa, Señor. Perdóname, Señor, por desviar la mirada de ti también, Señor, de esta presión económica, de esta enfermedad, Señor, que a veces he puesto, Señor, y le he tenido más confianza a la enfermedad que a ti. Perdóname, Señor, y límpiame, Señor. Ayúdame a ser un valiente, Señor, para ir en contra, Señor, de todo lo que se interponga entre ti y yo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, si alguien está a tu lado o es tu familiar y sabes que necesita imposición de manos, imponle manos para que ores por él o por ella. En el nombre de Jesús.
Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de Blanca. Y en esta hora, Señor, yo exijo en el nombre de Jesús que ese nervio óptico, Señor, ese líquido acuoso, Señor, se hagan tan cristalinos como el agua, Señor. Y que su cristalino, y que cada nervio, Señor, cada terminal, Señor, venosa que hay en sus ojos se limpie en esta hora en el nombre de Jesús. Porque si lo estás haciendo en mi ojo, Señor, lo puedes hacer en los ojos de Blanca, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que esa retina, Señor, no se desprende y queda, Señor, pegada como cuando nació, Señor, y fue formada en el vientre de su madre. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que darías vista a los ciegos, Señor. Ahora, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú le des nuevamente su vista normal a Blanca, en el nombre de Jesús, porque ella ha sido valiente, Señor. Ella ha sido, Señor, esforzada, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuego desciende de tu espíritu y la inviste, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, por el esposo de mi hermana, Señor. ¿Cómo se llama? Por Andrés. En esta hora, Señor, reprendemos todo cáncer, Señor, y se detiene en el nombre de Jesús. Porque tú eres más poderoso que todo cáncer, Señor, que toda enfermedad, Señor. Porque en esta hora imponemos manos, Señor, sobre Andrés, espiritualmente hablando, Señor, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y reprendemos todo cáncer. Ese cáncer se seca en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que imponiendo manos sanaríamos enfermos, Señor. Y en esta hora declaramos sanidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora tú en tu corazón confiesa cualquier pecado que hayas tenido, que hayas hecho deliberadamente, confiésalo en tu corazón y pide perdón a Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que nos revista su espíritu, que nos permita ser fieles ante cualquier circunstancia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque finalmente saldremos victoriosos, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que el Señor es fiel y poderoso y vamos a estar acampando en la puerta del Rey, no yéndonos a satisfacer nuestras propias necesidades, sino estar alerta a lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? A la puerta del Rey. ¿Se acuerdan qué hizo Urias? ¿Dónde durmió una noche? En la puerta del Rey. Así vamos a estar atentos nosotros, para estar a la puerta del Rey y estar a lo que el Rey mande, ¿verdad? A lo que el Rey mande. Y si hay que ir a la batalla hasta el frente, vamos a ir a la batalla hasta el frente, ¿verdad? Porque eso de la muerte de Urias yo sé que no fue en vano, porque pudieron sitiar esa ciudad completita y fue una victoria para Israel. Pero ese espíritu que tenía Urias de guerrero pudo hacerlo que él fuera a otro nivel. Y es eso lo que tú y yo vamos a lograr, ¿verdad? Urias Eteo, está en Primera de Crónicas 11:41. Cuando leas esos capítulos ahí te vas a dar cuenta. Ahí te vas a dar cuenta. Vamos a decirle que está a nuestro lado. Y esta clase de personas somos tú y yo. ¿Sale? Vamos a declararlo. Pero no hallándolos. Dile fuerte. Pero no hallándolos. Trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y
sabes quiénes son esos que trastornan al mundo entero? Tú y yo. Porque esos dicen, esos cristianos que están volviendo loca la ciudad, están aquí ahora, en esta casa, en este terreno, en este territorio. Gloria a Dios, gloria a Dios. También estamos aquí y hemos venido aquí también a conquistar. Mira el que está a tu lado, hemos venido aquí a conquistar. En el nombre de Jesús. Amén. Dale otro aplauso al Señor y toma tu lugar.